¿Crees que es posible transformar el abandono en fuerza, la soledad en coraje y la escasez en prosperidad? Esta historia te va a mostrar que sí, porque existe un tipo de dolor que no destruye, despierta, sacude, revela a la mujer que estaba dormida, y cuando esa mujer despierta, no hay nada que la detenga de florecer. María fue abandonada por su esposo en una finca aislada, sin agua, sin comida, sin explicaciones. Una mujer común, invisible a los ojos de muchos, pero que llevaba dentro de sí una fuerza ancestral. Lo que parecía ser el final se transformó en el inicio de una nueva jornada, y esta jornada te va a emocionar de principio a fin. Prepárate para sentir rabia, compasión, esperanza y sobre todo inspiración, porque esta no es solo una de esas historias conmovedoras que nos sacuden por unos minutos. Es una de esas historias de superación femenina que tocan el alma, que despiertan memorias, que nos hacen repensar nuestra propia vida. Vas a descubrir cómo una simple mermelada se convirtió en símbolo de resiliencia, cómo una mujer abandonada se levantó desde el polvo, aprendió, emprendió y hoy es un referente nacional. Pero lo más hermoso es que María nunca olvidó sus raíces, porque quien se reconstruye de verdad lleva la esencia en todo lo que hace. Si alguna vez te sentiste dejada de lado, invisible, débil, esta historia es para ti. Si alguna vez dudaste de tu capacidad, si pensaste que no lo lograrías, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vivió María puede cambiar la forma en que te ves a ti misma. Y quizás sea el empujón que estabas esperando para volver a empezar. Si te gustan las historias de superación, emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció esta historia. Despertó con el silencio. Ni el canto del gallo, ni el sonido de pasos sobre la tierra batida. Solo el viento seco atravesando las rendijas de la ventana de la finca. María, con los ojos aún nublados por el sueño, buscó con los brazos el calor que ya no estaba. Llamó a Enrique, el marido con quien compartía la vida desde hacía 23 años, pero todo lo que encontró fue una cama fría y vacía. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era el frío de la mañana. Era el presentimiento de algo que ya estaba decidido desde hacía mucho, pero que ella se negaba a ver. En la cocina solo quedaban migajas. Los frascos vacíos, la cafetera sin café y la despensa oscura confirmaban lo que su corazón ya gritaba. Enrique se había ido. No dejó nota, ni palabras, ni nada. Solo el abandono seco, cruel, de quien ya no tiene el valor de mirar a los ojos a la mujer con la que un día prometió compartir la vida. El agua del pozo estaba escasa y la bomba, rota. La energía eléctrica fallaba constantemente, y ahí, en medio del campo, María estaba sola, sin vecinos cerca, sin teléfono, sin rumbo. En los primeros días, María lloró más de lo que respiró. Era como si todo el peso de la vida le apretara el pecho de golpe. Gritaba a Dios pidiendo respuestas, pidiendo fuerza, rogando que todo fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. La realidad estaba ahí, frente a ella, dura como la tierra reseca del patio. Caminaba de un lado a otro, tratando de entender cómo alguien podía irse así, cómo alguien podía abandonar no solo la casa, sino también la dignidad de quien se queda. Sentía rabia, miedo, vergüenza, pero sobre todo, un vacío que parecía no tener fin. La ropa de Enrique aún colgaba en el armario. La gorra que usaba en las tardes de pesca seguía en la silla, como un recordatorio cruel de lo que fue. María no sabía por dónde empezar. Pensó en huir, en buscar ayuda, pero algo dentro de ella lo impedía. Era como si el suelo la tuviera pegada. Le faltaba energía hasta para moverse. Todo parecía sin sentido. La mujer que un día sonrió al lado de su marido, ahora apenas reconocía su propio reflejo. El abandono no fue solo físico, fue emocional, espiritual, existencial. Se detenía en la puerta y miraba el horizonte, esperando que él regresara. Pero el tiempo pasaba y solo el sol volvía a salir. Nada de Enrique. Solo la maleza creciendo, las gallinas escarbando en silencio el patio y su corazón apretándose cada vez más. Empezó a hablar con Dios en voz alta, como si fuera el único capaz de escucharla. Preguntaba qué había hecho mal, en qué había fallado, pero no encontraba respuestas. Y en el fondo,
Ya sabía que esa no era la pregunta correcta. La verdadera cuestión era, ¿qué hacer ahora? Las noches eran aún peores. La oscuridad de la finca traía fantasmas antiguos, memorias distorsionadas y miedo de lo que estaba por venir. El viento golpeaba la ventana y ella se encogía, abrazando sus rodillas, como una niña perdida. Tenía hambre, tenía frío, tenía sed, pero sobre todo, tenía nostalgia. Nostalgia de quien era antes del dolor. Nostalgia de creer que el amor era suficiente. Enrique no solo se llevó la comida y el dinero, también se llevó la fe que ella tenía en las personas. Pero aún así, algo dentro de ella resistía. Algo pequeño, tímido, pero vivo. Un día, cansada de esperar, se levantó más temprano que el sol. Se lavó la cara con el poco de agua que quedaba y decidió caminar por la propiedad. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Vio una planta creciendo entre las piedras. Reconoció la menta que su abuela usaba para el té. Sonrió por primera vez en días. Era como si la tierra dijera, todavía hay vida aquí. Aquello fue una chispa. Un recuerdo de que, incluso en el abandono, aún existía el poder de crear, de cuidar, de sobrevivir. Y en ese instante, María dio el primer paso hacia su transformación. En las ramas del patio vio otras plantas conocidas. Unas alimentaban, otras curaban. El recuerdo del olor, del sabor, de las recetas antiguas llegó como un soplo de esperanza. Recordó las historias que escuchaba cuando era niña, de mujeres que superaban tiempos difíciles con las manos en la tierra. Sintió que tal vez ella también podía ser una de esas. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero por primera vez sintió que el fondo del pozo podía ser también el inicio de una escalera. María miró alrededor y no solo vio abandono, vio oportunidad. La soledad aún dolía, pero ahora tenía otro color. Era menos desesperación y más silencio fértil. Las manos, antes temblorosas, empezaron a tocar la tierra con curiosidad. El corazón, antes quebrado, empezó a latir con más presencia. La casa seguía siendo la misma, pero algo dentro de ella era distinto. Ya no era solo una víctima, era alguien que podía, sí, encontrar una salida. No sabía cuánto tiempo tomaría, ni lo que vendría después, pero una certeza brotaba. No iba a morir allí. Y eso, para quien estuvo tan cerca del fin, ya era una victoria. El olor de la tierra mojada, el canto del zorzal y el calor del fogón de leña reavivaron recuerdos felices. María empezó a reorganizar los armarios, limpiar el patio, separar semillas. Todo poco a poco. Todo con mucho sudor y lágrimas. Pero todo con un nuevo propósito. El dolor seguía allí, pero ahora tenía compañía. El coraje. No ese coraje ruidoso y heroico, sino el que nace en el silencio del alma, cuando la mujer entiende que, si nadie viene a salvarla, ella misma puede ser la heroína de su historia. Y fue así, entre el dolor y la esperanza, que María comenzó a reescribir su historia. Una historia que aún tendría muchos altibajos, pero que ya no dependía de nadie para continuar. Porque el abandono de Enrique, por más cruel que haya sido, terminó convirtiéndose en el punto de partida de algo mucho mayor. ¿Y qué será lo que María descubrirá cuando decida mirar más allá de las cercas de la finca? Se despertaba temprano, incluso antes de que el sol tocara el techo de la casa. El hambre era una compañera constante, pero no mayor que las ganas de resistir. María aprendió a observar cada rincón del monte con otros ojos. Ya no era solo una mujer herida, era también una exploradora de su propia tierra. Empezó a identificar raíces, hojas, frutos silvestres que antes pasaban desapercibidos. Lo que antes era paisaje, ahora era fuente de sustento. El instinto de supervivencia despertaba en ella una sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Descubrió en el patio una planta que su abuela llamaba chaya. Rica en hierro, podía cocinarse y comerse con harina. El sabor era amargo al principio, pero luego parecía alimento para el alma. Cocinaba en el fogón de leña, con las ollas que Enrique no se llevó. Poco a poco, María creaba recetas simples con lo que recogía. Se sentía útil, se sentía viva. La soledad aún estaba presente, pero el cuerpo ocupado encontraba cierto alivio. La tierra empezó a responder a su cuidado. Las gallinas pusieron huevos. Un árbol de papaya brotó de la nada. Fue allí,
entre ollas oxidadas y una cuchara de madera, donde nació la idea de hacer mermelada. Tenía un poco de guayaba, un resto de azúcar viejo y un tiempo sin fin para experimentar. El primer intento se quemó. El segundo quedó aguado. En el tercero, María dio con el punto exacto. Un aroma dulce se esparció por la casa, mezclándose con el viento y el recuerdo de tiempos felices. Había probado su propia superación en un frasco de vidrio. No era solo comida, era símbolo. Aquella mermelada era el comienzo de algo que aún no lograba imaginar. Guardó el frasco con cuidado, como quien guarda un secreto precioso. Pasó el dedo por la cuchara y lloró. No era por lo dulce, era por lo que aquello representaba. Por primera vez en semanas, sintió orgullo de sí misma. Algo que nadie podía quitarle. No era Enrique, no era el abandono, no era la escasez. Era ella, solo ella. Y eso bastaba. Cada nueva mañana, María creaba una rutina silenciosa. Cosechar, lavar, cortar, cocinar. El tiempo ahora tenía otro ritmo. Un ritmo que obedecía al corazón, no al dolor. La creatividad floreció junto con las plantas del patio. Empezó a probar recetas con lo que encontraba. Maracuyá agrio con azúcar moreno, plátano con clavo, chile con piña. Todo lo que parecía extraño al principio cobraba sentido en la estufa. Y en el fondo, ella también era así. Una mezcla de sabores difíciles que, juntos, hacían sentido. Cada frasco de conserva era una pequeña victoria. Era como gritarle al mundo: «Estoy aquí, y puedo mucho más de lo que imaginan». La mujer abandonada se estaba volviendo alquimista de su propia vida. En la pared de la cocina colgó un paño de cocina con la frase: «Quien siembra, cosecha». Cada vez que leía eso, sentía un calor en el pecho, como si la fe estuviera siendo bordada de nuevo, punto por punto. El aroma de la guayabada invadía la casa, atrayendo pajarillos a la ventana y una nueva esperanza al corazón. María hablaba sola, canturreaba, hacía planes en voz baja. Soñaba con vender su mermelada en el mercado del pueblo. Parecía un sueño lejano, pero le daba fuerzas para seguir. Aquella idea era como una semilla en el pecho, lista para germinar. Empezó a guardar frascos vacíos. Los lavaba con cuidado, los esterilizaba en agua caliente. La improvisación se convirtió en método. La escasez se volvió creatividad. Todo lo que antes parecía imposible, ahora era adaptable. Ante cada desafío, María inventaba una solución. Cose retejidos para cubrir los frascos, usaba hojas de plátano para envolverlos. Creaba belleza donde antes solo había carencia. No era solo supervivencia, era arte, era resiliencia. Y eso empezó a transformar no solo lo que hacía, sino también lo que creía que era capaz de hacer. Sentía orgullo de cada día vencido. No había público, no había aplausos, pero había una mirada en el espejo que ya no era de tristeza. Era de fuerza, era de descubrimiento. El dolor aún existía, pero ya no era el protagonista. María ahora encontraba sentido en lo que hacía. El abandono, que antes parecía una sentencia, ahora era solo el inicio de la reconstrucción. Aprendió que autosuficiencia no es vivir sin nadie, sino descubrir que se puede vivir incluso cuando nadie se queda. Y eso ya nadie podía quitarle. Algunos días, el desánimo aún golpeaba. La nostalgia de una conversación, de compartir un café, de escuchar un elogio dolía más que el hambre. Pero en esos días, María recordaba todo lo que ya había superado y cuánto había avanzado. Con cada mermelada producida, se contaba una nueva historia. Una historia de superación femenina, de resiliencia, de empoderamiento. Era como si, con cada receta, pegara otro pedazo de su propio corazón. Y en medio de ese silencio de la finca, una nueva mujer empezaba a nacer. El sol, que antes parecía indiferente, ahora era compañero de jornada. El calor que antes molestaba, ahora secaba las conservas en el tendedero. Todo cobraba otro sentido cuando se veía con ojos de quien decidió no rendirse. María entendió que lo que cambia la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y al transformar frutos olvidados en mermeladas preciosas, hacía exactamente eso. Daba nuevo valor a lo que antes parecía perdido. Pero, ¿y si decidiera ir más allá de la cerca de la finca?
Fue una mañana de cielo despejado cuando María decidió que ya era hora de salir de la finca. Tomó sus frascos de mermelada, los envolvió con pañitos floreados y los colocó en una caja de cartón. La caminata hasta el pueblo sería larga, pero dentro de ella había más fuerza que cansancio. Recordó el rostro de su madre, las palabras de su abuela, las historias de mujeres que cruzaron caminos en busca de un futuro. Aquella caja en las manos no era solo mercancía, era símbolo, era coraje, era el inicio de una nueva vida que aún estaba aprendiendo a soñar. La ciudad parecía otro mundo. Ruido, movimiento, miradas que no sabían nada de su historia. María montó un pequeño puestito improvisado en la feria. Un mantel bordado, un banquito viejo y los frascos alineados como joyas. Al principio, la gente pasaba sin mirar. Unos ignoraban, otros torcían la boca. Ella sonreía igual, ofreciendo una muestra con voz dulce. Cada no dolía como una puñalada, pero no desistía. Sabía que detrás de cada rechazo también había una posible oportunidad de comenzar de nuevo. El primer frasco vendido fue una victoria silenciosa. Una señora lo compró por lástima, quizás, pero a María no le importó. La moneda en su mano temblaba, el corazón le latía fuerte. Lloró bajito, sentada en el banquito, escondida detrás de las cajas. No era por el dinero, era por todo lo que ese gesto representaba. Era por salir del fondo del pozo y mostrarle al mundo que aún estaba allí, que tenía valor, que podía ofrecer algo bueno, y eso era más grande que cualquier humillación vivida. Los días siguientes fueron duros. Sol abrasador, pies hinchados, espalda adolorida. Por la noche, María volvía a la finca agotada, pero con el corazón encendido. Cada venta era una victoria, cada elogio, un alivio. Las palabras de aliento empezaban a llegar. Una joven elogió el sabor de la mermelada de maracuyá. Un señor pidió más frascos para llevar a su hija. Pequeños gestos que reavivaban la fe. María lo anotaba todo en un cuaderno viejo. Era su libro de esperanzas. Un diario de superación femenina en cada página manchada de sudor. Con el tiempo, aprendió a escuchar a los clientes. Adaptó recetas, mejoró el empaque, invirtió en sabores diferentes. Lo que antes era solo supervivencia, ahora tomaba forma de negocio. La mujer que un día fue dejada en la miseria, ahora discutía precios, calculaba ganancias, hacía planes. La transformación no era solo en la cocina, era en el alma, en su forma de caminar, de hablar, de enfrentar la vida. María ya no era la misma, y quien la mirara con atención lo vería en cada detalle, incluso en el nuevo brillo de sus ojos. Compró un carrito usado para facilitar el transporte de los productos. Con él podía circular por más lugares, alcanzar a más personas. Un día logró entrar en una feria más grande, en la capital. Tuvo miedo, se sintió pequeña frente a los grandes expositores. Pero al ver sus mermeladas siendo elogiadas por desconocidos, sintió que estaba en el camino correcto. Era como si cada paso reafirmara su identidad. La mujer que antes era invisible, ahora dejaba huellas. Y donde pasaba, quedaba el aroma dulce de la esperanza. Las dificultades no desaparecieron. Aún enfrentaba días de pocas ventas, miradas de desprecio, comentarios malintencionados. Pero la diferencia era que ahora sabía quién era, sabía de lo que era capaz, y eso nadie más podía borrar. Las palabras de desaliento perdían fuerza frente a la convicción que crecía dentro de ella. María era más que la mujer abandonada en la finca. Era emprendedora, guerrera, símbolo de resiliencia. Y con cada nueva mermelada vendida, construía una nueva narrativa. Una historia conmovedora escrita con caligrafía de lucha. Empezó a hacer amistad con otras mujeres de la feria. Intercambiaban recetas, confidencias, lágrimas. Descubrió que no estaba sola, que había muchas Marías esparcidas por ahí, cada una con su batalla, cada una con su dolor. Ese encuentro de fuerzas fue decisivo. Sintió que formaba parte de algo mayor, un movimiento silencioso de superación y empoderamiento que nacía en las cocinas, en los patios, en las manos curtidas de quienes nunca lo tuvieron fácil. Y eso daba sentido a todo, incluso al abandono que un día casi la destruyó. Con lo poco que ganaba, compró libros sobre alimentos, producción casera, emprendimiento.
Leía por las noches, a la luz de una lámpara, anotando todo en cuadernos viejos. Quería más que vender. Quería entender, dominar, crecer. Descubrió que el conocimiento es poder. Y cuanto más aprendía, más ideas surgían. Imaginaba tener algún día su propia fábrica, un lugar donde otras mujeres pudieran trabajar, aprender, reconstruirse. El sueño parecía lejano, pero no imposible. Y María ya había aprendido a no dudar más de sí misma. Miraba al pasado y ya no sentía rabia, sentía gratitud. El abandono fue duro, cruel, pero también fue lo que la obligó a descubrirse. El dolor abrió espacio para el coraje. La pérdida dejó al descubierto un potencial que estaba dormido. La mujer que fue dejada en una finca sin agua, ahora alimentaba personas con sus creaciones. Y lo más increíble, también se alimentaba a sí misma, de adentro hacia afuera. Pero, ¿estaría el mundo listo para conocer la verdadera dimensión de lo que ella se había convertido? Era un sábado caluroso, cuando María conoció a Ana Clara, una mujer de hablar firme y ojos brillantes que se detuvo en el puesto por casualidad. Probó una mermelada de guayaba con menta y quedó encantada. Preguntó quién la hacía, dónde, cómo se producía. María contó su historia sin esconder el dolor, ni los tropiezos. Ana escuchó todo en silencio, luego sonrió y dijo: «Tienes oro en las manos». Esa frase quedó resonando en su cabeza por días. Fue como una llave que abrió una nueva puerta dentro del alma. Ana Clara era coordinadora de un programa de apoyo a emprendedoras rurales. Invitó a María a una reunión, dijo que podía ayudarla a expandir su negocio. Al principio, ella dudó. Tenía miedo de salir de lo que ya conocía, miedo de ilusionarse, pero decidió ir. Llevó sus cuadernos, sus frascos, sus historias. Allí, fue recibida con respeto, escuchada con atención. Salió de esa reunión con una invitación para presentar su producto en un evento mayor. Y por primera vez, sintió que su trabajo estaba siendo visto de verdad. Con ayuda de Ana, consiguió un pequeño préstamo, dinero que usó con sabiduría. Compró estufas industriales, utensilios, materia prima en mayor escala. La cocina de la finca se convirtió en un taller. El aroma de las mermeladas invadía los pasillos, los frascos se multiplicaban. Construyó un pequeño anexo con techo de zinc y estanterías improvisadas. Aún no era una fábrica, pero ya no era solo una vieja estufa en una esquina de la cocina. María ahora gestionaba producción, inventario, distribución. La transformación estaba en pleno desarrollo. El secreto del éxito no era solo el sabor, era la historia detrás de cada frasco. Cada mermelada venía con una pequeña etiqueta contando el origen, el símbolo, la superación. Y eso tocaba a las personas. Las clientas compraban, pero también lloraban, abrazaban, escribían cartas. Sentían que había algo verdadero allí, algo que iba más allá del paladar. Era alimento para el alma. María entendió que su mayor fuerza era la verdad y decidió nunca ocultar de dónde venía ni las cicatrices que la convirtieron en quien era. Empezó a dar entrevistas en radios locales, participó en ferias temáticas, fue destacada en un periódico de la capital. Los pedidos comenzaron a crecer. Personas de otros estados querían probar la mermelada de la mujer que empezó de cero. Así nació la marca 12 María. Más que un producto, un manifiesto de resistencia. El nombre era simple, como ella, pero cargaba la fuerza de todas las mujeres que un día fueron dejadas atrás y aún así siguieron adelante. Con el crecimiento, María contrató vecinas y conocidas de la región, mujeres que también habían sido abandonadas, maltratadas, olvidadas, cada una con su dolor, su historia, su fuerza. Crearon un pequeño equipo que trabajaba con dedicación y alegría. La cocina se volvió un espacio de conversación, música, aprendizaje. Era más que trabajo, era una cura colectiva. Y María sabía que eso era solo el comienzo. Lo que antes era supervivencia, ahora era misión. Y eso le daba un sentido profundo a cada día de esfuerzo. Invierte en capacitación, participa en talleres, busca certificaciones. Entiende que para crecer con dignidad necesita hacer todo con seriedad. Aprende sobre legislación, etiquetado, seguridad alimentaria. Va más allá del instinto. Se convierte en especialista.
y con cada nuevo paso siente que está honrando no solo su propia historia, sino también la de tantas otras que nunca tuvieron la oportunidad de mostrar su valor. La fábrica empieza a tomar forma, paredes simples pero levantadas con sudor y fe. A pesar del crecimiento no olvida sus orígenes. Vuelve a la feria los sábados, saluda a las mismas personas, ofrece muestras con la misma sonrisa. Le gusta mirar a los ojos, escuchar historias, agradecer. La humildad se ha convertido en su escudo y su fuerza. No hay éxito que borre a la mujer en la que se transformó allí, en medio de la escasez. Lo que la mueve no es la fama, ni el dinero. Es el propósito de transformar. Y eso, ningún reconocimiento externo puede medir. Algunos intentan copiar sus recetas, otros dudan de su capacidad. El prejuicio aún existe. El machismo todavía intenta silenciar, pero ahora responde con hechos, con cifras, con resultados. Ya no necesita gritar para ser escuchada. Su historia habla por sí sola. Su trayectoria es argumento suficiente. Y la mujer que un día apenas lograba hablar de sí misma, ahora da conferencias ante auditorios enteros. Enseña lo que aprendió en el dolor. Y inspira con la luz que brotó en la oscuridad. El sabor de la mermelada cambió con el tiempo. Se volvió más refinado, más equilibrado, pero aún guarda el gusto de la finca, del abandono, de la primera olla. Es como si cada frasco fuera un recordatorio de dónde comenzó todo. María guarda uno de esos frascos en el armario, bien alto. Nunca lo abre. Es símbolo, es memoria, es raíz, porque por más que vuele, sabe que viene de la tierra. ¿Y estará preparada esta mujer, que ahora da empleo e inspira multitudes, para reencontrarse con quien un día le dio la espalda? Era una tarde calurosa, de esas en que el sudor corre solo con pensar. María fue invitada a participar en un evento empresarial en la gran ciudad. Su marca crecía, sus conservas ya estaban en estantes de mercados regionales y ahora era considerada ejemplo de superación femenina. Se puso su mejor ropa, un vestido simple de algodón, floreado, y se recogió el cabello con un pañuelo bordado por una de las trabajadoras de la fábrica. En el corazón, una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que ese evento reuniría a gente importante, pero no imaginaba el reencuentro que la esperaba. Al llegar, fue recibida con simpatía. Un panel con su nombre la esperaba, sillas organizadas, vasos de agua fresca, ambiente de celebración. Caminaba entre los stands cuando escuchó una voz familiar, arrastrada, distinta. Miró despacio. Allí estaba él, Enrique, sentado en un rincón, mirada baja, ropa arrugada, semblante envejecido. Parecía más pequeño. Cargaba sobre los hombros no solo el peso del tiempo, sino también el peso de las decisiones equivocadas. María sintió el estómago revolverse. Por un instante, todo el pasado se comprimió dentro de ella. Enrique no la vio de inmediato, pero cuando sus miradas se cruzaron, no hubo duda. Él intentó disimular, pero la vergüenza era más fuerte. Bajó la cabeza, se acomodó la camisa, esbozó una sonrisa débil. María permaneció firme. El corazón acelerado, sí, pero los pies bien plantados en el suelo. Caminó hacia él. Cada paso era una liberación. No porque quisiera venganza, sino porque sabía que ese momento sellaría algo dentro de ella. Y ya no podía ser postergado. Se detuvo frente a él y dijo simplemente: «Buenas tardes, Enrique». La voz salió serena, fuerte, llena de historia. Él respondió con un casi susurro. Intentó justificarse, habló de dificultades, de arrepentimiento, de días malos, pero ella ya no era la misma mujer. Escuchó todo con respeto, pero sin inclinarse. Ya no había miedo ni rencor sofocante. Había firmeza. María miró a los ojos de ese hombre que un día la dejó en una finca sin agua y dijo: «Me reconstruí. Y no fue por ti. Fue a pesar de ti». Enrique tragó en seco. Sus palabras se marchitaron ante la presencia de ella. María no gritó, no señaló con el dedo, no arrojó en su cara los años de abandono. Solo habló con verdad. Dijo que sí dolió, que sí lloró, que muchas veces pensó en rendirse, pero que algo dentro de ella no lo permitió. Y que hoy, gracias a su propia fuerza, estaba allí, de pie, victoriosa. Cada arruga en el rostro, cada callo en las manos, cada cicatriz en el pecho,
era prueba viva de eso. Y él, parado ahí, era solo un recuerdo lejano de algo que ya no la definía. Las personas alrededor notaron el clima tenso, pero no interfirieron. Era como si respetaran ese momento. Enrique intentó disculparse una vez más. Habló de noches sin dormir, de errores que no sabía cómo enmendar. María lo escuchó con serenidad. Luego le puso la mano en el hombro y dijo: «Tú seguiste tu camino, yo seguí el mío, y el mío me llevó mucho más lejos de lo que imaginé. El tiempo hizo justicia, y la vida mostró que quien siembra dolor cosecha soledad». Ella se alejó con dignidad. Volvió a su lugar en el evento, recibió el micrófono y contó su historia. No mencionó nombres, no expuso heridas, pero en cada frase había una fuerza que acallaba cualquier duda. Habló de superación, de empoderamiento, de transformación, y al final dejó un mensaje que hizo que todos se pusieran de pie y aplaudieran. Nunca subestimen el poder de una mujer que decidió levantarse, porque esa mujer lleva dentro una fuerza que ni el abandono ni el dolor pueden destruir. Enrique observó desde lejos, sin valor para irse, sin palabras para responder. Por primera vez vio la grandeza de esa mujer que un día despreció, no como esposa, ni como dependiente, sino como gigante. Y en ese momento entendió que lo que perdió no fue solo una compañera, fue la oportunidad de caminar junto a alguien extraordinaria. María, por su parte, salió del escenario con el corazón liviano. Sintió que un ciclo se había cerrado, y ahora podía seguir su camino sin nada pendiente. La imagen de él ya no le molestaba. No había rencor, ni deseo de revancha, solo compasión. María sabía que el mayor castigo no era lo que ella pudiera decir, sino lo que él cargaría en el silencio de su propia conciencia. Y eso nadie podía aliviar. La mujer que un día fue dejada atrás ahora era referente, inspiración, faro, y sabía que esa luz no venía de afuera. Era luz que nació de la oscuridad más profunda. ¿Y será que esta nueva fase de éxito también traería nuevos desafíos invisibles? La fábrica 12 María ya no era apenas un galpón con frascos y ollas. Se convirtió en un centro de transformación. Por allí pasaron decenas de mujeres con historias similares a la de María, cada una trayendo en los ojos marcas del dolor y en las manos el deseo de empezar de nuevo. María hacía cuestión de conocer a cada nueva empleada, escuchar, acoger, enseñar. Sabía que eso iba mucho más allá de un empleo. Era reconstrucción de identidad. Era la oportunidad de decirle a una mujer: «Aún tienes valor». Empleaba a mujeres que nadie quería emplear. Viudas, separadas, analfabetas, exreclusas. Daba oportunidades donde antes solo había muros. La fábrica se volvió un hogar simbólico, un lugar donde cada mujer aprendía no solo a hacer mermelada, sino a creer en sí misma. María organizaba círculos de conversación, cursos de autoestima, talleres de cocina y finanzas. Sabía que empoderar es más que enseñar a trabajar. Es enseñar a decidir, a soñar, a tomar posición. Y eso cambiaba vidas, una por una. No todos aplaudían. En el mundo de los negocios recibió miradas torcidas, fue subestimada, tuvo proyectos rechazados por prejuicios velados. Algunos decían que sus ideas eran ingenuas, que esa forma de gestión no sería rentable. Pero ella demostraba lo contrario cada mes. Con cuentas organizadas, un equipo motivado y clientes fieles, su fábrica crecía. El secreto no era solo saber vender, era saber cuidar. Y eso, ella lo hacía como nadie. El corazón era parte del negocio, y eso, el dinero nunca lo reemplaza. Tuvo momentos difíciles, procesos burocráticos, intentos de sabotaje, empleados desleales. Lloró a escondidas, se desahogó con Dios en la madrugada, pero nunca pensó en rendirse. Sabía que su misión era más grande que los tropiezos, y que cada caída era también una invitación a crecer. Cada error se volvía aprendizaje, cada crisis un impulso. Y así, María fue convirtiéndose en referente. Invitada a eventos, consultada por otras empresarias, admirada incluso por quienes antes la ignoraban. A pesar del éxito, la soledad insistía en visitar. Las responsabilidades crecían, las decisiones pesaban. A veces, extrañaba tener a alguien con quien compartir el camino.
No era el amor romántico lo que faltaba, sino la complicidad, la mirada de quien entiende sin necesidad de explicar. Y eso, ni el éxito lo trae. María entonces empezó a escribir cartas para sí misma, pequeños mensajes de cariño y fuerza que dejaba escondidos en los bolsillos o en la agenda. Era su forma de recordar que incluso sola era suficiente. En las reuniones con el equipo siempre mantenía el mismo tono, acogida y firmeza. No aceptaba victimismo, pero tampoco toleraba deshumanidad. Sabía que cada mujer allí necesitaba dirección, no lástima. Decía, aquí nos levantamos juntas. La fábrica se convirtió en símbolo de la región. Escuelas la visitaban, periodistas escribían, turistas compraban. Pero lo que más tocaba a María era ver a una empleada volver a sonreír, a una madre lograr pagar el alquiler, a una hija hablar con orgullo de su madre luchadora. María pasó a ser invitada a hablar en universidades, empresas, congresos. Contaba su historia sin adornos. Mostraba que la superación no nace del milagro instantáneo, sino de la constancia, de la fe, del coraje de seguir incluso cuando todo parece derrumbarse. Sus palabras emocionaban, tocaban el fondo del alma. Era como si cada frase lavara el espíritu de quien la escuchaba, porque hablaba con verdad. Y la verdad, cuando nace del dolor, tiene un poder que transforma incluso al más incrédulo. A pesar de tantas conquistas, mantenía los pies en la tierra. Seguía viviendo en la finca, ahora reformada, pero sencilla. Cuidaba las plantas, hacía su propio café, rezaba todas las mañanas. Sabía que la raíz de su poder estaba allí, en la simplicidad, en la conexión con la tierra, en la fe que nunca la abandonó. Las luces de la fama no apagaban su esencia, y eso la hacía aún más fuerte. María era un ejemplo vivo de que es posible vencer sin perder el alma. En las entrevistas le gustaba repetir: «Me dejaron con hambre, pero hoy alimento a personas». Esa frase se volvió un símbolo. Estaba estampada en tarjetas, camisetas, envases. Tocaba a quien la leía, inspiraba a quien la escuchaba. La marca 12 María creció, exportó productos, ganó premios. Pero el mayor reconocimiento venía de los ojos de las mujeres que pasaban por su fábrica y salían de allí con la cabeza en alto. María había construido más que un negocio. Construyó un legado. Cierta noche, sentada en la terraza, miró al cielo estrellado y pensó en todo lo que vivió. Sentía gratitud, pero también una leve extenuación. El ajetreo, los compromisos, las expectativas. Percibió que estaba fuerte, pero también cansada, que había vencido el abandono, pero que ahora necesitaba vencer la desconexión, porque a veces la mayor soledad no viene de la ausencia del otro, viene del exceso de hacer, sin tiempo para sentir. Y estaría María lista para escuchar ese nuevo llamado del corazón. Después de años en ritmo acelerado, María empezó a sentir un vacío silencioso. No era tristeza, ni arrepentimiento, era cansancio, un tipo de agotamiento que no se resuelve con sueño, sino con pausa. Empezó a darse cuenta de que, aunque había construido una fábrica, transformado vidas, alcanzado reconocimiento, se había distanciado de sí misma. La mujer que un día conversaba con gallinas y hacía té de menta para calmar el corazón, ahora pasaba horas entre reuniones, hojas de cálculo y decisiones. Faltaba espacio para sentir. Las mañanas, antes sagradas, se volvieron apresuradas. El café se enfriaba sobre la mesa mientras respondía mensajes y revisaba pedidos. El canto de los pájaros ya no era escuchado con atención. Todo era urgente, todo era responsabilidad. Y en una tarde cualquiera, mientras organizaba una charla, María sintió un apretón en el pecho. Se detuvo, respiró hondo y miró a su alrededor. Estaba sola, rodeada de conquistas, pero sola. Y allí entendió. Era hora de parar. No por debilidad, sino por sabiduría, porque hasta la mujer más fuerte necesita silencio. Decidió tomarse un tiempo para sí. Avisó al equipo que se ausentaría por un periodo. Dejó todo organizado, delegó funciones, escribió cartas de motivación para cada empleada. Luego, tomó una mochila simple, colocó algunos libros, cuadernos y partió. Fue a una casita en lo alto de la sierra, prestada por una amiga. Allí,
Sin internet, sin compromisos, reencontró la naturaleza, el olor de la tierra, el sabor de la comida hecha despacio. Cada mañana era un regalo, cada atardecer una invitación a la reflexión. Volvió a escribir cartas, poemas, memorias. Releyó sus antiguos cuadernos, vio fotos amarillentas, revivió recuerdos. Lloró con libertad, rió sola, caminó descalza. Descubrió que el éxito, por más bonito que sea, no puede ocupar el lugar del alma, y que cuidarse también es un acto de resistencia. Entendió que ser fuerte no es soportarlo todo, es saber cuándo parar, cuándo escucharse. María reencontró una paz olvidada, y en ese reencuentro redescubrió lo que realmente la movía. Allá en la sierra, conoció gente sencilla, un señor que hacía miel artesanal, una mujer que cultivaba lavanda, niños que vendían pastelitos en la carretera. Conversaba con todos, escuchaba historias, aprendía de nuevo a mirar a los ojos. No era la empresaria, ni la conferencista, era solo María, y eso bastaba. La ligereza de esos días fue curando poco a poco lo que el tiempo había endurecido. Volvió a rezar con más presencia, a escribir con más verdad, a soñar sin peso. La pausa se volvió bendición. Durante una caminata, encontró una piedra con la inscripción: «Vive despacio». Tomó esa piedra y la guardó en el bolsillo. La llevó como recordatorio de que es posible crecer sin atropellarse, de que hay sabiduría en saber retroceder. Volvió a casa transformada, con menos prisa, más claridad. Retomó la fábrica, pero de otro modo. Reorganizó funciones, creó pausas colectivas, incentivó momentos de silencio. Trajo a la empresa lo que aprendió en la sierra, que la productividad más poderosa nace del equilibrio. Esta nueva fase también trajo más tiempo para las amistades. Retomó lazos antiguos, visitó personas queridas, recibió gente en casa. Volvió a cocinar solo por placer, a cuidar las plantas con calma, a sentarse en la terraza sin pensar en plazos. Se sentía completa. No porque tuviera todo resuelto, sino porque aceptaba cada parte suya, incluso las que aún dolían. María percibió que la verdadera autosuficiencia no es vivir sola, sino saber elegir con quién compartir el camino. Empezó a escribir un libro, no una biografía, sino un cuaderno de sabidurías, historias, recetas, reflexiones, consejos. Quería dejar algo para otras mujeres, un mapa emocional para quien, algún día, también fuera dejada atrás. Escribía como si conversara con una amiga, y cada página era también un espejo, una forma de seguir conociéndose, sanándose, fortaleciéndose. Era el inicio de otro tipo de legado, uno que no cabía en estantes, pero que podía florecer en el corazón de quien lo leyera. Esta etapa trajo otro tipo de brillo a sus ojos, más sereno, más profundo. María ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo que hacía ahora era por elección, no por necesidad. El amor propio, que un día tuvo que reconstruir ladrillo por ladrillo, ahora era una morada firme, y aunque quedaran cicatrices, se sentía plena. Sabía que aún vendrían dolores, tropiezos, nostalgias, pero también sabía que dentro de ella había una fuerza capaz de acoger todo eso con gracia. En una conversación con una joven empleada, escuchó la pregunta: ¿cómo soportas todo esto con tanta ligereza? María sonrió y respondió: no lo soporto, bailo con la vida. A veces ella me pisa los pies, otras veces me levanta, pero yo no dejo de bailar. Esa frase se convirtió en bordado en uno de los paños de cocina de la fábrica. ¿Y será que este nuevo baile, más ligero, más intuitivo, llevaría a María a un reconocimiento que nunca imaginó? La invitación llegó por correo electrónico, con letras formales y tono solemne. María casi no lo creyó. Sería homenajeada en un evento nacional de emprendimiento femenino, transmitido en vivo para todo el país. Al principio dudó. No le gustaban los escenarios ni los reflectores, pero algo dentro de ella decía que era hora de aceptar. No por vanidad, sino por propósito. Era la oportunidad de llevar su historia a otras mujeres, demostrar que la superación es posible, incluso en las circunstancias más duras. Se preparó con sencillez, vestido azul marino, sandalias cómodas, el cabello recogido.
Llevó en el bolso un pañuelo de su madre, un rosario antiguo y un frasco de su primera mermelada, ya envejecido, pero intacto. Al llegar al evento, fue recibida con flores y cámaras. Fotógrafos, periodistas, empresarios, todos curiosos por conocer a esa mujer que surgió de la nada y conquistó tanto. Pero María seguía siendo la misma. Mirada serena, pasos firmes, sonrisa contenida. Sabía quién era, y eso era todo lo que necesitaba. Subió al escenario con el corazón acelerado, luces fuertes en los ojos, micrófono en la mano. Respiró hondo y comenzó a hablar. Contó su historia sin adornos. Habló del abandono, de la finca sin agua, del hambre, de las lágrimas. Después, describió las hierbas, el fogón de leña, la primera mermelada. Compartió los miedos, los tropiezos, los descubrimientos. La audiencia guardó silencio. Era como si cada palabra tocara una herida, un recuerdo, un espejo. María no hablaba para impresionar. Hablaba para despertar. Hizo una pausa. Miró alrededor. Y entonces dijo: si tú fuiste dejada atrás, no te sientas sola. Yo también lo fui. Y aquí estoy. No porque sea especial, sino porque elegí no rendirme. Aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían en silencio. La fuerza de las palabras de María no venía de la técnica, sino de la verdad. Era una voz que decía: es posible empezar de nuevo. Y en ese momento, ya no era solo María de la finca, era símbolo de resiliencia para miles de personas. Al final del discurso, levantó el frasco de mermelada. Dijo: esto cambió mi vida. No por ser dulce, sino por recordarme que del dolor puede nacer algo bueno. Recibió el trofeo con lágrimas en los ojos, un premio de cristal en forma de flor. Pero lo que más la conmovió fue el abrazo de una señora que se le acercó después del evento. Dijo: tu historia me salvó. Yo iba a rendirme, pero ahora voy a intentarlo de nuevo. María lloró con ella. Allí entendió el verdadero valor de lo que había construido. En los días siguientes, su historia fue destacada en periódicos, revistas, redes sociales. Recibió cartas, videos, flores, invitaciones. Pero lo que más valoraba era cuando una mujer sencilla le decía: me vi en ti. Porque eso era lo que más importaba. Ser espejo, ser faro, ser puente. Y por más grande que fuera el reconocimiento, María sabía que su mayor escenario seguía siendo la cocina de la fábrica, el patio de la finca, las miradas de las mujeres que formaba. Creó un programa de capacitación gratuito con parte del premio. Lo llamó Raíces Fuertes. Ofrecía cursos en línea y presenciales para mujeres en situación de vulnerabilidad, con recetas, relatos, apoyo psicológico y orientación financiera. En poco tiempo, el proyecto se extendió. De norte a sur llegaban mensajes de gratitud. María lo seguía todo con humildad. Sabía que aquello no era obra de magia, sino de persistencia. Y eso nadie podía borrar. Pasó a recibir invitaciones internacionales. Rechazó algunas, aceptó otras. Siempre con los pies en la tierra. Cuando le preguntaban cuál era su secreto, respondía: amar lo que hago, sin olvidar quién soy. Era esa simplicidad lo que encantaba. María no se volvió empresaria por ambición. Lo hizo por necesidad. Y convirtió eso en una misión. Y ahora era reconocida no solo como emprendedora, sino como líder de un movimiento silencioso, pero poderoso. Volvió a la finca después del evento. Entró en la cocina, encendió el fogón, preparó café. Miró a su alrededor y agradeció. Todo comenzó allí, con hambre, con miedo, con abandono, pero también con fe, con coraje, con manos firmes. Tomó el rosario de su madre, se sentó en la terraza y rezó, no por más éxito, sino por sabiduría, para seguir sirviendo, sin perderse, porque ahora, más que nunca, su vida tocaba a otras. ¿Y será que, después de todo, María encontraría paz en el silencio de su propia jornada? La noche cayó sobre la finca con un cielo despejado, lleno de estrellas. María estaba sentada en la terraza, los pies descalzos, el silencio como compañía. Respiraba hondo, sintiendo el olor del monte y el calor del fogón aún encendido. Dentro de ella no había euforia ni urgencia. Había paz. Una paz que no venía de premios,
ni de aplausos, sino de la certeza de haber sido fiel a sí misma. La mujer que un día fue dejada sin nada, ahora era plena, porque había descubierto el todo que llevaba por dentro. Enrique, el hombre que dio la espalda, seguía su camino amargo. Intentó comenzar de nuevo, pero no logró reconstruir lo que no supo valorar. Cargaba el peso del arrepentimiento, de las decisiones impulsivas, de la pérdida de algo que jamás volvería. Vivía de recuerdos, de suspiros, de noticias distantes sobre el éxito de María. Pero nada llenaba el vacío que él mismo cavó. La vida, con su sabiduría silenciosa, había hecho justicia. Y María ni siquiera necesitaba saber detalles, porque su victoria era íntima. Ella no guardaba rencores, guardaba memorias, no como heridas, sino como mapas. Cada lágrima derramada en la soledad de la finca la llevó a un punto de fuerza. Cada rechazo se convirtió en impulso, cada silencio en tierra fértil de creación. María aprendió que amarse a sí misma es el comienzo de cualquier cura, y que la verdadera dignidad no está en vencer al otro, sino en vencer a una misma. El mayor premio no fue el trofeo, ni la fama, fue mirarse al espejo y reconocerse entera. La fábrica creció, el proyecto se expandió, su historia tocó a miles, pero lo que más importaba era lo que sucedía cuando nadie miraba. El cuidado con las empleadas, la charla al final del día, el compartir del pan, el abrazo espontáneo. Ahí es donde María sentía que su misión estaba siendo cumplida, no con grandes gestos, sino con actos diarios, humanos, reales. Y eso ningún título oficial podía medir, porque el amor es silencioso, pero deja huellas profundas. Hoy, María es recordada no como la mujer que fue abandonada, sino como la mujer que se reconstruyó, que transformó el dolor en fuerza, el monte en jardín, la mermelada en símbolo de esperanza. Su historia se cuenta en escuelas, se repite en encuentros, se borda en paños de cocina, pero sobre todo, se vive a través de otras mujeres que decidieron no rendirse, porque cuando una mujer se vence a sí misma, abre camino para muchas otras. Y eso María lo hizo con coraje y ternura. Aún sueña. Sueña con un centro de acogida para mujeres del campo. Sueña con libros, con huertos comunitarios, con música en la fábrica. No se conforma con poco, pero tampoco se pierde en el exceso. Aprende cada día el arte de equilibrar, de ser fuerte sin endurecerse, de ser líder sin alejarse, y eso la convierte en alguien especial, alguien que inspira sin imponer, que guía sin gritar, que transforma solo con ser quien es. María. Los domingos le gusta preparar pastel de elote y llamar a las empleadas para un café en la terraza. Conversan, ríen, recuerdan los comienzos. Muchas dicen que ella cambió sus vidas. Pero María responde: ustedes me enseñaron a vivir, porque la transformación nunca es de una sola, siempre es un intercambio, un espejo, una corriente silenciosa de amor y coraje, y ese entendimiento es lo que la mantiene firme, incluso en las noches más calladas. Mira atrás sin arrepentimientos. Cada dolor tuvo su propósito, cada pérdida abrió una posibilidad. La mujer que casi fue olvidada por el mundo, hoy es recordada con cariño, con respeto, con admiración, pero lo que más la emociona es ser recordada con verdad, por aquello que construyó con sus propias manos, con su propio sudor, con su propio corazón. Y eso es libertad, eso es victoria, eso es vida vivida con plenitud. En el fondo del armario, guarda el primer delantal, manchado de pulpa y lágrimas. Nunca lo lavó. Es reliquia. Cuando lo toca, recuerda a la mujer que un día pensó que no sobreviviría. Y sonríe, porque no solo sobrevivió, floreció. Y hoy es semilla en la vida de tantas otras. Una historia de superación femenina que nació del abandono, pero se volvió fuerza, se volvió camino, se volvió luz. Y si hasta el monte seco puede volverse jardín, ¿qué más le tendrá preparado la vida a María? Si hay algo que la historia de María nos enseña, es que no existe dolor que no pueda ser transformado. No existe abandono capaz de borrar el valor de una mujer que decide levantarse. Y no existe obstáculo mayor que la fe de quien decide empezar de nuevo, incluso con los pies sobre la tierra agrietada de la vida.
María venció no porque tuvo suerte, sino porque tuvo el coraje de continuar, incluso cuando todo decía que se detuviera. Ahora quiero preguntarte, ¿qué harías hoy si supieras que dentro de ti existe la misma fuerza que salvó a María? ¿Qué parte de tu vida está esperando una decisión silenciosa, un gesto pequeño, pero lleno de verdad? La superación comienza con un acto, un paso, una elección. Y tal vez esa elección esté en ti en este mismo instante. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿en qué parte de la historia de María te viste reflejada? ¿Qué fragmento tocó más profundo tu corazón? Quiero escuchar tu voz, tu historia, tu lucha. Porque cuando una mujer comparte, otras se reconocen. Y juntas nos fortalecemos. Si esa historia te inspiró, compártela con alguien que también necesite fuerza. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque aquí encontrarás muchas otras historias emocionantes, verdaderas, humanas, historias que sanan.